Sí, entonces, para proteger tus proteínas de la glicación inespecífica, sobre todo cuando es alta temperatura, pones vitamina A o vitamina E, o las dos, para que evites la glicosilación. Vamos a ir hasta aquí. Vamos con la última. Ah, no es cierto, todavía no acabamos. Vitamina E, pero igual vitamina E. Vitamina E, pero ahora hablando de plantas. ¿Para qué sirve la vitamina E en plantas? Porque obviamente nuestra fuente son plantas. Bueno, nuestra fuente alimenticia de vitamina E son las plantas. En su mayoría. También tiene la yema de huevo y algunos crustáceos por ahí. Pero bueno, ¿para qué lo usan las plantas? ¿O para qué se imaginan que lo usan las plantas? Para diferenciación celular. La usan igual. Se produce en el estrés. Ay, sí es cierto. La vitamina C, también por ahí fisiológicamente le llaman la vitamina del estrés. Se ha hecho, bueno, nosotros los humanos no podemos sintetizarla, ni tampoco ninguno de nuestros parientes cercanos que son los grandes primates, el orangután, el chimpancé, esos no pueden, pero nosotros tampoco. Pero los ratones sí pueden sintetizar vitamina C, sobre todo en músculo, que es donde más se sintetiza. Y curiosamente, entre más estresado, a más estrés es sometido el ratón, más vitamina C produce. Por ejemplo, en humanos se ha visto que precisamente la deficiencia de vitamina C te hace susceptible a sufrir varias enfermedades, entre ellas a la larga, pues resfriado común, atrofia de articulaciones, problemas inmunológicos, entre otras. Y en un día normal, así que estás relajado, tranquilito, necesitas aproximadamente 60 miligramos de vitamina C al día. Pero en época de exámenes o cuando estás haciendo ejercicio extremo, necesitas hasta 250 miligramos. O sea, es 4 veces más, 4.1 veces más, no, 4.2 veces más la dosis habitual. Entonces, sí es muy importante el consumo de vitamina C para evitar el estrés celular, incluso en humanos, también en medios de cultivo. Entonces, se produce en el estrés. Va asociada a la producción de pigmentos. Ah, qué menso, hubiera traído una plantita. Es que en un camellón aquí cerca hay plantas que están así, son plantitas esas chiquititas, ¿no? Pero tienen esta forma. Pero curiosamente, las hojas que están más arriba tienen el centro moradito. Esta parte la tienen como moradita. El resto de la planta es verde, pero esta parte la tienen hasta morada. Lo que están haciendo es que están acumulando astaxantina. Están acumulando astaxantina y otros pigmentos parientes, ¿no? Precisamente porque están sufriendo estrés y se pusieron así apenas esta semana que dejó de llover. Porque todavía el lunes pasado que estaba lloviendo, el martes, estaban bien tranquilas. Ahorita que ya empezó la helada y ya empezó a dejar de llover, ya se estresaron. Y entonces empiezan a acumular pigmentos y vitaminas, preparándose para el estrés oxidativo. La sequía, cuando veamos sequía, la helada son son tipos de estrés oxidativo muy, muy fuertes que comprometen la integridad de la célula. Cuando vemos el mecanismo de sequía, vamos a ver cómo pasa. Y pasa lo mismo para el ser humano, o sea, acumula radicales libres por aguantarte la sed, pero así sabrosísimo, o sea, se glican proteínas, se generan radicales libres, se oxidan, se oxidan algunas cetosas, o sea, no, se pone feo el asunto, bioquímicamente hablando. Y obviamente también para la salud de la persona.
Y bueno, eso es, entonces la vitamina E también se utiliza en plantas cuando son sometidas a estrés, porque vamos a hablar un poquito, vamos a hacer un spoiler, vamos a hablar un poquito de inductores. Un inductor es cualquier sustancia que nos ayuda a obtener un metabolito que estamos buscando. En este caso, hablando de plantas, pues son metabolitos secundarios. Metabolitos que no va a producir en condiciones normales. Como en este caso, de hecho, las plantas que hacen esto son las Chenopodium. No me acuerdo tampoco cómo se escribe Chenopodium. Que no va a ser con Q. Chenopodium. No me suena con Q. Chenopodium. No. Ahí me corrigen si estoy mal. Las Chenopodium hacen esto, acumulan un chorro de astaxantinas ahí en el ápice superior para protegerse de la sequía. Y bueno, entonces los inductores son aquellas sustancias que vas a utilizar para obtener resultados como este. Entonces, normalmente son marcadores de estrés. Profe, se escribe Chenopodium. ¿Chenopodium? Chenopodium. ¿Sí? Chenopodium. Sí. Sí, es que tampoco con carne saudaba, pero ¿cómo va? Chenopodium, sí. Entonces, ¿qué son los marcadores de estrés? Los marcadores de estrés son sustancias que produces cuando estás estresada, es la planta, cuando la planta está estresada, o bien no se producen, se liberan. Por ejemplo, hay veces que lo que tú quieres son pigmentos, estos son, como dije hace rato, son pigmentos antioxidantes, las astaxantinas. Entonces, para producir astaxantinas, las cuales por cierto son muy caras, también tienen propiedades anticancerígenas, no así súper guau, pero sí funcionan. Y precisamente también, al decir propiedades anticancerígenas, también evitan la glicación inespecífica de proteínas, entonces también una dieta alta en astaxantinas evita que las personas desarrollen, sobre todo si tienen azúcares altos, desarrollen fases graves de diabetes por la acumulación de glucohemoglobina. Y por ejemplo, la astaxantina le da el color morado al maíz. Si han visto el maíz morado, el maíz azul, el maíz rojo, así, son pura astaxantina. Y precisamente entonces la dieta rica en astaxantinas evita llegar a esos procesos medio feos. Y entonces, cuando tú tienes un cultivo de células o tienes una plantita y quieres que produzca estas cosas, puedes maltratarla poniéndole esto. De hecho, no crean que es tan maltrato. O sea, ¿cómo le voy a poner agua oxigenada a una planta? Dios mío. No, tranquilos. Las plantas llegan a producir agua oxigenada en sus hojas, sobre todo como respuesta a la predación. Si una planta siente que se la está comiendo un herbívoro, una oruga, un gusanito X, el que sea, o un áfido, lo que sea, empieza a acumular un grillo. No, un áfido, no, un grillo. Si siente que está haciendo comida la planta, empieza a producir peróxido de hidrógeno en las hojas. Precisamente la larva de insecto, cuando se esté comiendo la hoja, al ingerir el peróxido de hidrógeno, esa acumulación de radicales en su estómago, pues le da mala digestión. Se va a tener que pasar, en el mejor de los casos, nada más a otra planta. Y entonces la otra planta responde y así. Y por eso es que muchas orugas andan brincando de planta en planta. Yo creo que los que tengan flores en casa o que tengan una mamá que tiene flores en casa, se han notado que de repente una oruga llega y se pasa de una planta a la otra y así. Y hasta la mamá dice, ¡ay, ya me mordió todas las plantas! Sí, es por este mecanismo, porque están produciendo peróxido de hidrógeno. Entonces, cuando una ya se empieza a defender, se pasa a otra, porque pues digamos que le da malestar estomacal a la planta, porque se está defendiendo. Ese es uno. Hay otros inductores. Por ejemplo, está el ácido abscísico. El ácido abscísico también se produce por daño mecánico y estrés en general, y también te sirve para producir antioxidantes
de alto valor agregado. Y así. De hecho, tan es así que haz de cuenta que tú tienes un maíz blanco, uno blanquito así normal. Hay empresas que, no quiero decir nombres, pero lo hacen, de que mezclan el maíz blanco con astaxantina de otras plantas, sobre todo las Chenopodium. Pues las amarantáceas, casi todas las amarantáceas, tienen un chorro de astaxantina en sus hojas. Por eso cuando tú encuentras una amarantácea, las plantas del amaranto, vaya, el amaranto es una amarantácea. Entre ellas está, por ejemplo, el epazote es una amarantácea, pero es de otra familia, no es tan pariente del amaranto. Bueno, de esas amarantáceas hay unas que son rojas, 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 rojas. Y hay unas incluso moradas. Entonces, se pueden separar esas astaxantinas, se mezclan con el maíz, y ya te ven tu harina de maíz azul, pero no es maíz azul. Es que el maíz azul es un poco más quisquilloso en muchos aspectos comparado al maíz blanco. Entonces, pues se puede hacer una falsificación natural sin echarle pigmentos, sin echarle pinturas, literalmente. Pues no es tan malo, no es tan bueno, pero sucede. ¿Desde qué cualquier? Pues ya vitamina K. La vitamina K se produce por casi cualquier forma de vida. Nosotros no podemos producirla porque pues, obviamente si la produjéramos no la necesitamos ingerir. Hay cepas de Escherichia coli que producen vitamina K. No todas, no crean que tan bella es la Escherichia coli. Pero la producen muchas plantas, se encuentra en la mayoría de los frutos, sobre todo frutos que están medio expuestos, que no son de cáscara gruesa, como por ejemplo el jitomate, el tomate, ¿cuál otro fruto que está así medio expuesto? El chile, entre otros. O sea, puro mexicano. Bueno, entonces la vitamina K, ¿para qué sirve la vitamina K? ¿Para qué sirve la vitamina K? Coagulación. Participa en la cascada de coagulación. Participa en la cascada de coagulación. Entonces, si no comes vitamina K, te puedes desangrar feo, no morir. Me va a morir desangrado por falta de vitamina K, está muy difícil también, pero sangras mucho. Digamos que te vuelve bien sangrón. Bien sangrón. Entonces, también participa en la diferenciación de los eritrocitos. Los eritrocitos para formarse requieren también vitamina K. Eritrocitos. Entonces, si no consumes vitamina K, puedes generar anemia por dos factores. No hay eritrocitos y los pocos que hay se pierden en hemorragias internas. Porque hemorragias internas suceden a cada rato. Hasta con hacerle así ya te estás sangrando algunos vasitos ahí por ahí. Profe, ¿la vitamina K tiene que ver con las plaquetas? Sí. Pues participa en la cascada de coagulación. ¿Quién hace la coagulación? Pues las plaquetas. Ok. No entra dentro del tema ni de la materia, pero son muchos factores que intervienen en la cascada de coagulación. Yo creo que igual lo podemos ver un poquito cuando veamos genética, porque vamos a empezar desde genética mendeliana y ya vamos a terminar con genética más nice, con CRISPR y cosas así nice. Pero sí vamos a empezar desde genética mendeliana para que vean, por ejemplo, algunos factores hereditarios como la hemofilia y los distintos tipos de hemofilia, porque hay hemofilia, básicamente hay hemofilia A, B y C, básicamente, y hay subgrupos de esas también, pero obviamente la más grave es la A, porque es en un factor de coagulación muy arriba, y evita que se forme todo el coágulo grandote. Entre más se forme el coágulo pues obviamente empieza desde algo muy pequeño, desde factores de coagulación, que son proteínas que se van agregando, se van pegando unas con otras. Entonces, entre más se agregan, pues más grande es el coágulo y es mejor la adhesión a las superficies pues la dermis, principalmente si la herida es ahí. Pero si se interrumpe desde muy arriba el proceso, obviamente el coágulo es muy malo y no sirve para nada.
Entonces da como resultado una hemofilia. Entonces no es lo mismo tener un coágulo chiquito, uno más o menos, uno casi acabado. Por eso son distintos tipos de hemofilia. De hecho, he tenido alumnos hemofílicos. De repente sale el tema y me levantan la mano. ¿Qué tipo eres? Me han tocado puro SAR. Pero sí he tenido. Y en UPIBI, de hecho. En UPIBI. Luego ya chismeo qué toman o qué hacen. ¿No? Sí. Pero bueno. La vitamina K, entonces, se limita casi para puros eritrocitos y factores de coagulación. Pero entonces también se requiere para algunos otros procesos, sobre todo cuando trabajas con células animales principalmente, aunque también funciona como antioxidante en algunas células vegetales. Muy leve, muy poco, realmente así yo, ahorita que me pregunten, ¿y qué célula vegetal utiliza vitamina K como como ingrediente en su medio de cultivo para funcionar? No recuerdo ninguna, pero vaya, si la producen las plantas es porque la necesitan. Entonces, sí se necesita, sobre todo cuando son los procesos de diferenciación celular, tanto animal como vegetal. En la diferenciación celular se interviene. Datos curiosos e inútiles y que tampoco les voy a preguntar en el examen acerca de la vitamina K es, por ejemplo, ya les dije que algunas cepas de Escherichia coli la producen. El problema es que cuando ustedes comen muy limpio, muy en casita y son muy higiénicos, no tienen cepas variadas de Escherichia coli, solamente tienen las que hay en casita, que por cierto normalmente son muy limitadas. Eso ocasiona que si su cepa en casa no produce vitamina K y ustedes tienen una dieta mala en vitamina K, pues son personas que tienden mucho a que les sangre la nariz o cosas así. También, por cierto, la vitamina K viene mucho en la yema de huevo. De hecho, la yema de huevo tiene prácticamente todas las vitaminas, menos la vitamina C, porque la vitamina C nada más en frutas prácticamente. Bueno, entonces la vitamina K, si no la consumen y no la producen sus lindas bacterias del intestino delgado, del intestino grueso que diga, le sangra la nariz. Y yo creo que sí conocieron o fueron un niño que le sangraba mucho la nariz. Debieron de haber conocido a alguien por ahí debieron conocer a alguien, que le sangraba mucho la nariz, toda la primaria, parte de la secundaria, quizás hasta parte de la prepa. Pero mágicamente a mediados de secundaria y mágicamente también a mediados de la prepa o mediados de la prepa, les deja de sangrar la nariz. Incluso ya llegando a la universidad ya no les sangra la nariz y antes sí sufrían a cada rato de eso, sobre todo si tenían si tenían un poco de sobrepeso o alta presión o hacía mucho calor, no, hombre, a cada rato les sangraba la nariz. ¿Por qué se curaron mágicamente? A ver, ¿qué hipótesis tienen al respecto? Yo creo que sí conocieron a alguien que les sangrara la nariz. A ver, ¿qué hipótesis tienen al respecto? Yo no digo que sea ninguno de ustedes, pero seguramente conocieron a alguien. A ver, díganme, ¿qué creen que fue? ¿Qué se nos ocurre? Obviamente es del tema de vitamina K. Pues que una mejor nutrición, o a lo mejor puede que no una mejor nutrición, pero sí que empezara a diversificar los lugares donde comía y que su flora intestinal fuera más variada, bueno, su microbiota. Exactamente, esa es muy buena y casi siempre es completamente el factor decisivo. Cuando están, sobre todo en la prepa, en la secundaria ya empiezan a comer fuera de casa, pero no siempre. Yo creo que sí, de repente algunos, sobre todo los que iban solos a su casa, de repente de regreso a la casa ya se echaban algunas garnachas que en la primaria no se echaban, sí. Porque saliendo de la primaria, ¿quién de ustedes se compraba unos tacos de pastor o de chorizo saliendo? Casi nadie saliendo de la primaria. Saliendo de la secundaria ya hay algunos de ustedes que lo hacían, o una hamburguesa. O sea, ya estás metiendo cosas que no hacías en la primaria. Entonces ya estás metiendo nuevas cepas de Escherichia coli. Otro factor que es el más aburrido es que ya están entrando en la adolescencia y por eso no tanto ya les sale más vello dentro de la nariz. Entonces se evita la resequedad. Pero ese es aburrido. El divertido es cuando intercambian directamente cepas de Escherichia coli. Y por eso dejan sangrar de la nariz. Con razón. Entonces, todo es casi siempre multifactorial, no es nada más una sola cosa. ¿Qué más? Pues ya chole con las vitaminas. Ya acabamos con vitaminas en general. Luego vamos a volver a ver un poquito más de vitamina A, pero ya no desde el punto de vista funcional tal cual,
sino de los parientes de la vitamina A, precisamente los alfa, beta, gamma, delta carotenoides, por qué se producen y cómo funcionan. Pero eso vamos, hasta que veamos ya formulaciones bien de medios de cultivo novedosos o no específicos. ¿Cuánto me queda de tortura? 14 minutos para torturarnos. Sí alcanzo a ver otro tema. Complejidad. Tema completamente diferente. Complejidad de carbohidratos. Los carbohidratos por número de carbonos, y obviamente hablando únicamente de monosacáridos, se clasifican los que tienen 3 carbonos en triosas, que tampoco hay mucha variedad que digamos en triosas, de 4 carbonos, que son tetrosas. Aquí ya hay un poquito más de variedad, de 5 carbonos, que son pentosas, de 6 carbonos, que son hexosas, y así, ¿no? Vamos con el chiquito. ¿Cómo se llaman las triosas? La triosa más famosa. La triosa más famosa. Gliceraldehído 3-fosfato. Puedes tener esta. Así tal cual en glicerol. O lo puedes tener en su forma de aldehído. Ah, pues sí. O en su forma de aldehído. Más que pero prácticamente los dos son triosas. Porque casi siempre son aldehídos. Porque incluso, o sea, ¿cómo se llamaría si no fuera aldehído, si fuera cetosa? ¿Cómo se llamaría si fuera cetosa? Dihidroxiacetona. Hidroxiacetona, sí. Pues son prácticamente las únicas 3 combinaciones posibles. Ya puedes agregarle fósforos o lo que quieras, pero son estas las opciones, porque incluso si lo oxidas más, ya es un ácido. Ya se vuelve ácido pirúvico o ácido láctico. Tetrosas. Ya las tetrosas son un poquito más nice. Bueno, sí es cierto. Entonces, acabando con estos. ¿En qué tipo de medios de cultivo utilizas triosas? Las triosas, aunque son muy pequeñas y por lo tanto son muy asimilables, se utilizan principalmente en medios de cultivo para bacterias. Casi no se utilizan para células animales o vegetales. Casi no se usan. De hecho, su presencia en medios de cultivo, cuando se llega a acumular, genera estrés oxidativo, pero no del lado de producción de radicales, sino que deja un poco indisponible el agua. Vamos a reducir algo que se llama actividad de agua. La actividad de agua te dice molecularmente qué tan disponible está el agua. Y estas se utilizan principalmente para hacer menos disponible al agua. Sobre todo, haz de cuenta que quieres comprobar que que una planta es resistente a sequía. Una de las formas más comunes para hacer germinar semillas resistentes a sequía es adicionarles alguna de estas triosas en el agua del germinado. Entonces, si tú tienes un agua con glicerol, la actividad de agua es más baja y solamente germinan aquellas que son resistentes a sequía. Como saben o han de imaginar, las semillas para poder germinar necesitan mucha agua.
De hecho, es lo único que necesitan. Se han hecho experimentos, así en general se han hecho muchos experimentos para ver qué factores inducen la germinación de una semilla y les varían la cantidad de agua, la cantidad de potasio, la cantidad de sodio, la cantidad de fósforo disponible, etcétera. Prácticamente solo responden a agua. Si el agua está disponible en gran cantidad, la cantidad de agua es alta, la semilla germina, si no, no. Así de simple. Bueno, dentro de las tetrosas, nada más como vamos a ver algunos métodos moleculares, voy a redundar. Entonces, este es el glicerol. ¡Tarán! Esta, dependiendo cómo se encuentre, porque estos no les estoy diciendo si están en la posición cis o trans, ni nada. Entonces, dependiendo cómo se encuentren, esto puede ser eritrosa o Treosa. ¿cómo? Treosa. Treosa. ¿Treosa? No. Es que es importante para el DTT. Ditiotreitol. Ditiotreitol. Cuando veamos un poquito de métodos moleculares, hay una molécula que se utiliza para hacer RT-PCR, porque esta molécula inhibe a las RNasas. ¿Cómo le ponen así? Prohibido RNasas. Bueno, las inhibe. Y en sus siglas significan ditiotreitol. Ditiotreitol. Significa que tiene dos tíos, en dos tíos el treitol. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que tenga dos tíos? Dos grupos con azufre, ¿no? Sí. Sí, es esta cosa. El ditiotreitol, bueno, sería 1,4 ditiotreitol. Se utiliza para inhibir las RNasas porque el grupo sulfidrilo se le pega a los... Voy a borrar este lado. Una RNasa tiene un grupo carboxi y un grupo amino. Vamos a dejarlo así. Y tiene un puente disulfuro, bueno, más bien tiene dos puentes disulfuro, formados por cisteínas ahí que se necesitan en el sitio activo para que la enzima trabaje. Si no están esos grupos, la enzima queda completamente inactiva. Entonces, al reaccionar con esto, pues se desnaturaliza. Primero el NH. Primero las damas, luego los caballeros, y ahora sí los SHs. Y entonces las cisteínas se reducen, quedan de esta forma, y obviamente y el ditiotreitol se oxida, y las cisteínas se reducen en la proteína, y bueno, queda esta reacción. Pues esto no te interesa, ni lo que va a pasar ni nada. Te interesa que la enzima, la RNasa, quede inactivada. Y precisamente se utilizan el treitol porque es una molécula pequeña, es fácil de fabricar el compuesto, y sobre todo, entre más pequeño es el compuesto así en general, reacciona más rápidamente a la glicación o la glicosilación. En este caso está haciendo un tipo de glicación, no se glica directamente a la proteína porque no se adhiere, pero está reaccionando fácilmente. Se puede decir que es un tipo de glicación porque sí reacciona con el azúcar e incluso lleva a cabo algunas reacciones de pardeamiento. Porque más bien al revés, desaparece el color. De aquí para acá hay una desaparición de color.
O sea, sí se puede estudiar esto mediante fenómenos espectrofotométricos y cosas así. Pero bueno, entonces la eritrosa y el tritol, dependiendo de la posición en la que estén, son un poco más reactivos unos u otros. Bueno, vámonos con... Uy, ya queda bien poquito tiempo. Bueno, no, entonces ya nada más vamos a mencionar algunos casos ya más para terminar esto. Entonces, dependiendo, casi nunca he sabido de un medio de cultivo que le pongas esta o esta. Las tetrosas, no he sabido realmente si lleva esta específicamente. Lo llevan más como activadores de alguna reacción química específica, como en este caso, cuando alguna enzima va a llevar a cabo un pardeamiento, porque como son chiquitas estas moléculas, como son chiquitas reaccionan muy fácilmente. Entre más grande es la molécula, menos reacciona en general. Entonces, cuando tienes ya la formación de un aldehído, un ceto o algo así, estas reaccionan muy, muy rápidamente. Se utilizan nada más para eso prácticamente. No hay un medio de cultivo que las utilice como fuente de sustrato, como fuente de carbono, como un sustrato, no me sé ninguno. Igual y por ahí hay, pero como sustrato no. Para reacciones enzimáticas, sí. O para inhibir enzimas, también. Entonces, las pentosas, estas sí ya se empiezan a utilizar como fuente de carbono. Lo mismo que las hexosas, por ejemplo, la glucosa. Y obviamente, entonces, si las triosas prácticamente no se utilizan para células animales o vegetales, las tetrosas también prácticamente no. Ya las pentosas y las hexosas ya se empiezan a utilizar más. Las pentosas más para células vegetales, las hexosas literalmente para células animales. Y de hecho se deben de utilizar así como... Entonces, ¿Eh? profe, es más, bueno, a la célula le cuesta menos degradar una cadena de 5 o 6 carbonos que una de 3. Le cuesta menos trabajo, pero no le gusta. No le gusta. Haz de cuenta, por ejemplo, es que las células animales tienen funciones bien diferenciadas, pero bien diferenciadas. Por ejemplo, el músculo no es payaso, el músculo puede comer casi cualquier cosa que le pongas. Ay, sí, échame grasa, échame alcohol, todo le entra. Pero, por ejemplo, las neuronas no. Las neuronas prácticamente pueden comer nada más glucosa, porque fructosa no comen, ¿eh? Déjame te digo, fructosa no comen las neuronas. Creo que es gliceraldehído. Creo que es gliceraldehído y otro ácido pequeño, pero no me acuerdo cuál es. Creo que es ácido aspartico. No me acuerdo cuál es. Aminoácidos sí comen las neuronas, pero muy pocos también. Ácido glutámico, ácido aspartico y esos. No me acuerdo cuál otro comen las neuronas también. Pero, por ejemplo, lactato no comen. Lactato las neuronas no comen. Y así hay células musculares, bueno, células animales en general que no comen. O sea, pues, tienes la maquinaria enzimática para degradarlas, pero no se las come. Y hazle como quieras, no se va a comer ese sustrato. Y entonces ahí tienes... ¿Eso porque es? Bueno, ¿cómo es que, por qué tiene la información genética para producir las enzimas, pero no las expresa dichas enzimas, no las expresa. O sea, por ejemplo, tú le metes fructosa, tienes un cultivo de neuronas, le metes fructosa, no tiene la maquinaria enzimática para degradar la fructosa, aunque genéticamente sí la tiene. O sea, tendrías que meter la fructosa a la célula completamente. Además, también el transportador de fructosa es más deficiente que el de glucosa. Entonces, para fines biológicos, las neuronas no comen fructosa. Para fines de medios de cultivo, pues está más cuando se transporta por difusión facilitada ahí, porque el transportador es muy chafa, porque la fructosa por sí sola no pasa membrana. Entonces, para células animales así en general y para evitarse problemas, se utiliza D-glucosa. Bueno, 2 minutos. Sí, vale la pena.
¿Son lo mismo? ¿Son lo mismo, sí o no? La glucosa, pues no está especificada, ¿o sí? Ni siquiera díganme por qué, nada más, ¿sí o no? No. 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 Exactamente. Las tres son cosas distintas. Las tres son cosas distintas. La sustancia, digamos aquí, ya hablando en términos de medios de cultivo, la más pura, la más cara, es la de glucosa. Se supone que cuando tú compras de glucosa así tal cual, te están vendiendo únicamente en la forma D, no te están vendiendo la L. Ah, dato curioso e importante, sobre todo para cuando vayan a hacer medios de cultivo. Los aminoácidos que se absorben son los de la forma L y los azúcares, los carbohidratos, son los de la forma D. Eso sí es importante. Ya se acabó el tiempo. Los dejo con la incógnita. A ver, me investigan de tarea cuál es la diferencia entre estos tres. Ya les dije que esta es la forma pura, entonces este no está tan puro. Porque entonces si compras glucosa puede haber una forma L por ahí metida. El uso industrial, ¿no? Se los dejo de tarea y me comentan en la otra clase. Los veo el miércoles. Ya se acabó esto. Vale, bye. Órale. Adiós. Bye. Sale. Gracias. A ver, no hay que. Gracias, profe. Sale, no hay que cuídense.